Bueno, muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. El día de hoy vamos a hablar acerca de el rol de los profesores, ese gran maestro, ese compañero que tuvimos en la infancia y también en la adolescencia. Saludamos entonces a una de nuestras queridas profesoras, Willow. Hola a todos, ¿cómo van? También saludamos a una de nuestras moderadoras, la señorita Titania. Casi me dice Sara, ¿verdad? Sí, no, Titania, obvio. Hola, hola a todos, bienvenidos nuevamente a un podcast. Y acompañándonos también tenemos a un gran compañero llamado Brian. Saluda, Brian, esto es para ti. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? También conocido como Hebert, que me han hablado, yo he participado en otros podcasts. Excelente, Sí, Heber. sí. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora damos paso a nuestra gran locutora. Titania, por favor, vamos a ver cómo iniciamos el día de hoy. Bueno, bienvenidos a todos. Este episodio es la segunda parte del episodio de los primeros héroes, ¿sí? Algo así era, no me acuerdo. Bueno, en el Sí, título lo sí. verán, los primeros héroes y heroínas. El primero estuvo dedicado a las madres y este lo vamos a dedicar a los maestros. Aquí tenemos a dos grandes maestros que son Willow y Spike. Bienvenidos. Y pues, bienvenida, Wii, porque es tu primer podcast. Sí. Sí, gracias. Saludo a mis fans. Bueno, por mi parte yo valoro mucho el trabajo de los maestros, siento que son una gran influencia para todos nosotros, entonces quiero iniciar dando las gracias por su gran labor enseñándonos a todos nosotros y encaminándonos a lo que llegamos a hacer como en un futuro, ¿sí? Como a darnos una visión más abierta de lo que queremos ser. Ok. Muchas gracias. No estuve involucrada directamente en tu educación, pero sé que algún compañero docente puso esa inspiración en ti para que pues aprendieras mucho más. Me gustaría que nos contaran un poquito ustedes desde su perspectiva cómo es el rol del maestro en la vida de un estudiante. Wii, por favor. Bueno, pues el papel de un maestro más que dar información y rellenar cabecitas es inspirar. Digamos que con mis años de experiencia he aprendido que el maestro no solamente es el que se para enfrente de un tablero y el que llega a imponer orden, sino que es el que saca lo mejor de una persona. Yo personalmente prefiero trabajar con niños pequeños, amo trabajar con niños pequeños, los grandes no me gustan mucho, y con los niños pequeños se pueden hacer muchísimas cosas, desde motivarlos y encender esa chispa de aprendizaje y formarlos y saber qué quieren ser en la vida, o sea, es algo fascinante. Entonces para mí principalmente el papel que cumple un maestro es el de inspirar a las personas a crecer y son los que meten esa semillita que más adelante va creciendo y va creciendo. Bueno, por mi parte, a diferencia de Willow, yo estoy más que feliz enseñándole a los chicos ya de bachillerato. Lo digo porque pues inicié como tal con ellos y no sé, creo que es más que todo por esa conexión que uno tiene en el momento en el que también cuando estaba en el colegio se conoce a un profesor que como que le cambia ese paradigma que tenía de, no sé, aburrimiento, o una disociación de la realidad o algo que le estaba molestando, etcétera, y uno conoce a esa persona y le dice, y le comienza a enseñar como otro papá. Entonces, yo en cambio soy feliz enseñándole a esos chicos que ya están prontos a llegar a la universidad. Y sí, algo que yo siempre les digo a ellos es como que vea, enseñarles el idioma que yo les enseño, que es el inglés, es un plus. Yo quiero es que ustedes cuando salgan de acá entiendan que la vida es fuerte, es linda, es fastidiosa, es problemática, es como ustedes lo quieran, pero siempre es muy chévere que como que sepan cuál es esa realidad a la cual están prontos a llegar. Y es muy chistoso cuando llega el momento en el que es como que, profe, es que le cuento a usted más que a mis propios papás o cada vez es como que, uy, pero suave, ¿cómo? Ese tipo de cosas es también algo que a uno lo llena al final del día, no sé, pues es como algo que yo veo. Bueno, yo como previo estudiante me parece algo muy chévere el hecho, la labor que tienen en la vida, por así decirlo, los maestros. A final de cuentas, digamos que ellos son los que también lo preparan a uno, o sea, fuera de la casa, lo que son los padres que también pues, tienen un papel importante. El profesor es aquel que también funciona como este guía, como aquí que cuando uno tiene dudas y pues no se trata de algo que uno pueda recurrir directamente a un padre, algún tema delicado, etcétera,
pues es el profesor, el maestro, quien puede guiarlo a uno, quien puede decirle, están estos caminos en la vida, mi recomendación es que siga por este lado, ¿sí? Bueno, pues yo, escuchando lo de lo que decía Spike, yo no me llevo muy bien con los adolescentes, supongo que por eso es que tampoco me gusta enseñarles a los grandes, y sí, ese papel también me parece, o sea, es fundamental. Siento que un poco la diferencia que hay de trabajar con niños pequeñitos y con los grandes es que con los chiquitos simplemente tú pones las bases, pero son muy inconscientes, es decir, lo que tú le enseñas al niño de pequeñito es lo que hará durante toda su vida sin proponérselo exactamente. En cambio de grandes ya son un poco más conscientes de lo que están haciendo y lo que tú les digas depende de ellos si lo aceptan o no. Entonces, pues los dos roles, desde los roles se hacen grandes cosas, pero pues yo prefiero a las chiquiticas. Sí, pues digamos, yo trabajé también en un colegio, pero yo no fui profesora como tal, casi, pero no. Yo trabajaba en un colegio pues en Cajicá y era la persona que se encargaba de comunicaciones, o sea, era más que todo tomarle fotos a los niños, enviar los correos a los papás y todo ese tipo de cosas, pero sí alcancé a tener como mucho contacto con los niños. Y pues sí, los chiquitos son como más maleables, no sé cómo se dice eso, como que uno los puede formar mucho más fácil que a los grandes. Los grandes uno les dice, no, háganse aquí, y ellos como, no queremos. Y uno es como, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues igual que tú, pues yo brevemente también cuando estaba estudiando, pues hice una pequeña labor de, pues digamos, de profesor, en el que pues digamos que mientras los profesores estaban disfrutando de su día del profesor, nos dijeron a nosotros que pues cuidáramos a los niños pequeños. Y pues fue una experiencia, me pareció a mí muy chévere, digamos, habían ciertas actividades que ellos tenían, como completar ciertas actividades en matemáticas, y a mí me gusta ese tema, digamos que no lograban entender, entonces pues yo me senté, digamos que enfrente de todos ellos, así como tomé esto de, bueno, les voy a explicar cómo funciona esto, y era muy chévere como ellos, pues cuando entendían, pues se emocionaban o empezaban a aportar, yo les decía, sí, estás entendiendo todo muy bien. Entonces, pues es muy gratificante ver cómo es que alguien aprende. Sí, yo recuerdo cuando me encontraba con Titania, yo dije, oh, wow, es profesora. Y después me dijo, no, estoy haciendo algo de diseño. De los grandes, tal cual lo que dice Titania, son como que, ay, a esa edad no quieren hacer absolutamente nada. O bueno, pues depende de la motivación, porque yo sé que Spikes debe ser un gran motivador, entonces, y además la personalidad, ¿no? Como que no a todos los chicos grandes les caen bien todas las personas. En cambio los chiquiticos son como, vamos a tocar la puerta, sí, vamos a escondernos debajo de la mesa, sí, les gusta Sí. absolutamente todo. Sí, es cierto. Pues sí, habían niños así como ya grandecitos que eran súper buena onda y otros que sí era un complique, pero ya cuando uno les hallaba como la manera de hablarles o de llegar a ellos, ya se soltaban un poquito con uno, pero el resto sí era un poquito más difícil. Yo también di clases a adultos, ya muy adultos, y es muy bonito, también es muy bonito porque he dado clases, no sé, a personas como de 60 años más o menos, y es muy bonito que uno, pues más pequeño que ellos, y le digan, bueno, profe, está bien, ¿qué tengo que hacer, profe? Es como, ay, qué bellos. Uy, me quitaste la palabra de la boca, iba a decir exactamente lo mismo, ¡Boom! porque, porque yo trabajé en una escuela de inglés, sí, en una escuela de idiomas, y ahí uno veía de todo, desde chicos desde los 11 años hasta personas de 50, 60 años, y era como que, pero profe, usted, ay, es que a mí me da pena, y yo, no, qué pena, hágale su merced, que no sé qué, pues apenas uno los conoce, uno intenta como, pues lo digo yo, ¿no? O sea, mi forma de enseñanza es un poco más conectarme también con la persona, o sea, que no sea tan, no sé, tan hace muchos años que muchos profesores son como que entra clase y chao, que yo lo viví, lo vi también y mi mamá me decía muchas veces también que ella lo vivió hace muchos siglos, en 1600.
Y ahorita pues yo intento es más que todo esa conexión con los estudiantes y también con las personas con las que yo les enseñaba adultas, era como, pero profe, que salgamos aquí y tomemos un cafecito, bueno, vamos y tomemos un cafecito y hablamos allá en inglés. Y era chévere, porque también lo que dice Willow es totalmente cierto, esas personas ya adultas ven a una persona que como para uno es como un culicagado, para ellos nosotros también lo somos, y que uno tenga como que ese estatus, por así decirlo, que ellos como que bajan la cabeza un poquito, y es como, sí, profe, tiene toda la razón, gracias, profe, y uno es como, ¡ay, tan lindos! Pues no sé, es algo muy chévere, es algo muy chistoso. Y ahí podemos ver también el tema de que en todo momento podemos ser estudiantes y digamos que una persona que esté como muy familiarizada con una profesión o con una situación como Spike que sabe inglés y puede enseñarlo, pues tiene la oportunidad de enseñarle a cualquiera independientemente de su edad. Eso me parece muy chévere de los maestros también, como que pueden llegar a cualquier tipo de persona, no solo desde los niños chiquitos hasta los más grandes. Y que también uno como que comienza, lo que tú dices es cierto, uno comienza también a aprender, uno aprende mucho. O sea, no es tanto lo que uno enseña, sino lo que aprende. Por ejemplo, me llevará la razón o me dirá mucho más porque lleva muchos más años que Total. yo. Yo a ella le pedí las primeras como mini conferencias cuando nos veíamos en la DASO o cuando Sí, no que me hablábamos acordaba por de Facebook. eso. Yo era como que, Willow, ¿yo cómo hago con esto? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago lo otro? Porque yo entré, fue a Mansalva, yo entré al colegio y fue como la primera persona a la que escribí, Willow, mira, estoy trabajando en Oye, este, no en me tal acordaba. colegio. Sí, yo sí me acuerdo de eso, porque son ese tipo de cosas que uno es como que, yo me acuerdo cuando Willow me dijo que ella era profesora, hablábamos en inglés, pero yo pues bueno, en mi mundo solo era inglés, listo. Pero cuando empecé a trabajar fue como que, rayos, alguien que sea profesor, Willow, mira, estoy trabajando en tal colegio, ¿yo qué hago acá? ¿Cómo hago esto? Y ella como, ya calma, Spike, relájate, mira, haz esto, haz lo otro. Oh. Y uno también va aprendiendo, o sea, no sé si a ti te pasa también que uno como que a veces se le olvidan las cosas, o no solo eso, sino que hay un concepto que uno queda como, pero en un momentico, y llega el chino, profe, no era así, no era así, y uno va aprendiendo y va moldeando su cabeza también. Uy, sí, ay, no me acordaba de eso, qué lindo recuerdo, Spike, me gusta muchísimo. Sí, totalmente. Yo he aprendido, bueno, o sea, no solamente de mi profesión como tal, yo soy docente de inglés, pero empecé solamente enseñando inglés y después pasé a enseñar ciencias en inglés, matemáticas en inglés, sociales en inglés. Entonces, yo no Oh, sabía cómo enseñar ciencias, pues no, era algo muy intuitivo. Siento que también los profesores tenemos como esa capacidad de acoplarnos a diferentes situaciones y cosas y pues si toca hacerlo, lo hacemos. Y ya llevo bastante tiempo en eso y me encanta. Y no solamente he aprendido de los contenidos como tal, sino también de la profesión en sí, el manejo de grupo, el cómo tratar mejor a determinadas pues poblaciones, edades, más digamos que en la universidad aprendí. Yo soy licenciada, docente de profesión, pero muchas cosas de las que he vivido como docente no se aprenden en la universidad, solamente con la práctica, la práctica. Yo conozco profesoras que llevan 25 años siendo profesoras y incluso ahora, después de tanto tiempo, siguen aprendiendo muchísimo. Y yo creo que es una de las mayores características y virtudes de un profesor, nunca dejar de aprender. Willow nos está quitando las palabras de las bocas. Algo más que yo iba a decir era, pues digamos que ahí empezamos a entrar un poquito más en nuestro pequeño siguiente tema que es con los retos de ser un maestro y pues tal como habías dicho, también se trata de seguir aprendiendo, o sea, uno realmente en ningún aspecto, no solo en los maestros, sino todo el mundo, nunca debe dejar de aprender y nunca dejar de estar abierto a aprender cosas nuevas ni cerrarse de yo todo lo que sé es la información verdadera sí o sí, etcétera, etcétera. Digamos que, bueno, yo entré un poquito de, mi mamá es profesora, digamos que ella comenzó como profesora de matemáticas y pues ella le gustaba eso, sí, pero le gustaba mucho más el tema de la informática y los sistemas. Entonces ella se pasó de un tema al otro un poquito, pues muy, muy rápido, muy como, oh por Dios, esto es algo nuevo, pero a ella le gustaba mucho más y pues ahorita se ve que está aprendiendo un montón de herramientas nuevas, un montón de cosas. Y eso es lo que ella termina enseñando a los estudiantes. Y es muy chévere aprender esas cosas nuevas para luego enseñarlas. Totalmente de acuerdo. Bueno, hablando, Inspirador, siguiendo. inspirador. Sí, Muchas gracias, Brian, en cuanto a esos retos. Uy, no, hombre, yo creo que, no sé, son muchos, ¿eh?
Yo, no, o sea, siendo sinceros, uno de los mayores retos son los papás. Para mí es una cosa impresionante, porque una cosa es tener las nuevas generaciones de niños. Yo trabajo con niños de 4 y 5 años, niñas, trabajo en un colegio femenino, pero los papás no son fáciles, o sea, todos son muy diferentes, todos quieren educar a sus hijos de maneras diferentes, y también las nuevas generaciones de papás que nos han tocado, hombre, no sé cómo se llamarían, ya no son, son millennials o qué son, pero No sé qué es no eso. sé qué generaciones Sí, son. sí, esos son los millennials ya nos están tocando ellos. Ay, ¿Papás no, pero millennials? Uy, Sí, qué garra. sí, imagínense, entonces son papás, no todos, por supuesto, no hay que generalizar, pero son papás que, ay, pues son amigos de sus hijos, lo cual no está mal, pero entonces son más amigos que papás. Entonces son los papás permisivos, son los papás que subestiman a sus hijos, que el niño se cayó, ¿qué le pasó a mi niño? Pero pues ya los llevan a un nivel de hacerles absolutamente todo y pensar que cualquier cosa les va a pasar, que pues no, ustedes no se acuerdan cuando uno era pequeñito que se caía y levántese, mijito, échele café. Es cierto. uno siempre era el culpable. Sí. Ah, bueno, Yo sí, le entonces ahora. dije, yo Sí, le sí, dije que sí. no se montara ya porque se iba a caer y uno, Y bueno, se vale. caía. Exacto, Spike. Uno siempre era el culpable de pequeñito, ahora el culpable siempre es el profesor. Entonces hay Oye, que sí, saber tienes tratar toda la mucho. razón. En el colegio también yo veía, pues yo siempre fui muy observadora. Y cuando eran las reuniones de los profes con los maestros, esos profes eran todos como, no, y este papá que es un fastidio porque cree que yo se la tengo montada a su hijo y es mentira y que no sé qué. Entonces, claro, uno empieza a ver como esa perspectiva de los maestros, porque a veces uno estudiante también es como, ay, ese profe me la tiene montada, solo me la monta a mí o hizo perder a todo el curso, pero pues no, creo que desde esta perspectiva ya veo que es como, no fue así nunca. Es Pues como, sí, es que tiene que haber como un balance, o sea, no, digamos que a veces los papás, o bueno, es de parte y parte, a veces profesores piensan que como que los papás son el enemigo, y los papás piensan como que el profesor es el enemigo, y después los estudiantes son el enemigo, no mentiras. No, pues es que se trata, no sé, no es como un juego de quién tiene el poder, sino que se trata de formar a una persona nomás. Yo no sé, a veces hay como tantas cosas, tantos líos ahí metidos que... Hay varias cosas también que es como que hay papás, y lo digo porque lo he observado, y estoy más que seguro, Vi, que tú también lo habrás observado, y lo que tú Seguro dices es sí. cierto, no en todos, pero sí hay puntos y son muy específicos cuando los papás prefieren es el profesor que se encargue de toda la educación en su totalidad de mi hijo. Cierto, cierto, cierto. Me desprendo de eso y yo solo vengo a que, no está estudiando, tenga lo suyo y lo insulta y lo por debajea. Ay, sí está estudiando, entonces ahí sí salimos y le regalo y todo, pero el resto no se ve. Esa es una y sucede. Pero es muy loco porque digamos que tú que manejas niños más grandes, se ve ese Sí, y a, caso. y a- y a eso voy. Pero dale, voy, dale. En cambio, en mi caso, que son tan pequeñitos, o sea, son papás primerizos que hasta ahora están metiendo a sus hijos en el colegio, es al revés, están muy encima del colegio. Entonces ahí tú ves a veces a papás ahí afuera en la ventana como, Dios mío, ya tranquilos, no sean intensos, ya haciendo el pececito en la ventana así, no, o sea, cálmense, todo está bien. Y también es entendible porque es su primer hijo, su primera hija y está por primera vez en el colegio y ya después como que se van desentendiendo. Sí, y bueno, son como dos lados de esa moneda en cuanto a los colegios también o las cosas que uno ve, porque por ejemplo en el colegio en el que yo estoy, que aunque sea un colegio que se llama el colegio privado, es como que son chicos con una situación única, sí, llamémoslo una situación especial, entonces o perdieron años o son chicos malos o se creen chicos malos o son muy consentidos y han perdido años y toda la vaina. Y pues obviamente los papás como que hay unos que ya no esperan nada de los niños por más que estén en primaria, es como que, ay, no, es que no sé qué hacer con mi niño, está en kinder, o sea, álele las orejas cuando se esté portando mal, mamá, eso debería ser. Ay, pero es que no quiero sé qué. Bueno, mamita, entonces no me pida a mí que yo haga algo porque yo no soy el papá, yo no le puedo jalar las orejas, o sea, sería ilegal.
No le puedes jalar las orejas a su bendición, ¿no? Sí, exactamente, no puedo hacer eso. Pero eso, por ejemplo, en los chicos, pero y lo que tú dices en cuanto a los chicos de ya de bachillerato, uno como profesor se vuelve loco porque son chicos que ya comienzan a ver la vida de otra manera, comienzan a despertarse esos impulsos, ¿sí? Esa adolescencia comienza a crecer y es como que ya no ven a, ay, las niñas como niñas, seamos novios y solo se cogen de la mano y ya creen que se van a casar. No, ahora es como que, oye, no sé, Andrea está como que bonita, ¿no? Oye, sí, No, Andrea está muy bonita. yo no puedo con esos Eh, instintos, no puedo. no, a mí me ha tocado ver una mano de cosas en ese tipo de lado y es como que, profe, venga, dígame la verdad, ¿usted qué opina? Esta chica, y yo como que, ¿usted la Ay, quiere? no. ¿A usted le gusta en serio? O sea, ¿usted la respetaría, la trataría bien, saldría con ella, iría a presentarse con los papás? Uy, profe, no, yo solo quiero. Entonces no lo haga, mijo, no se meta en ese caucho. No haga eso, no haga eso. Y a uno le toca, profe, es que tal chico me invitó a salir. Listo, ¿a dónde? A la casa, no vaya. Pero no sé por qué se lo digo, no vaya, salgan, vayan a un parque, vayan a una cafetería. Conózcanse. Sí, exacto, pero no, por favor, por todo lo que más quieras, no le hacen caso y es como, profe, me hice una prueba. ¿Qué? Sí, estoy embarazada. ¿Qué? Oh, por Dios. Sí, exacto, exacto. Oh A my ese gosh. tipo de cosas es que uno, por ejemplo, en bachillerato se enfrenta mucho, mucho. Varios chicos me dijeron como que no, profe, pasó esto, pero ya la china abortó y yo, pero me siento y me tomo mi tinto antes de que me pase. Ay, me voy de para atrás. Nos dio el ¿Qué beriberi pasó? aquí. ¿Qué? Sí, profe, estaba llorando y todo y le estaba contando al titular y luego me contó a mí y es como que uno también termina volviéndose como, perdón, hago propaganda Un y comercial. confidente. No, un speculum, que en latín quiere decir como Ah, el espejo de cómo el maestro quiere ver al alumno. Entonces es como que a uno lo terminan es viendo como ese rol de una persona ya adulta que tiene conocimiento, que sabe cómo tratar varias cosas. Y también están los otros que son como que, usted no sabe cómo es mi vida. Y yo llego como que, papi, te cuento cómo ha sido mi vida o te cuento la vida de los demás profesores para que sepas que nosotros no nacimos ya aprendidos. Entonces, ese tipo de cosas también es fuerte. Titania, ¿tú qué dices? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Spike. Estaba pensando en que ya entramos a un rol de que el maestro no es solo maestro de una sola materia, de el inglés que tú enseñas o las ciencias que enseña Willow, sino como profesores de vida, como guías de las elecciones que empezamos a hacer nosotros ya cuando empezamos a tener conciencia de los problemas y de la vida en general. Entonces siento que también ese rol es muy importante en una persona joven. no, y es muy loco porque también los estudiantes piensan que uno es un ser perfecto, ¿no? O sea, Sí. que porque te graduaste y tienes el título de profesor, de ahí en adelante no te puedes equivocar en la vida. Y pues no, o sea, uno tiene sus problemas, tiene sus dificultades, se equivoca como los estudiantes. No somos perfectos, somos troles. Ustedes han, no sé, Spike supongo que ha tenido que tener reuniones de profesores. Los profesores somos la peor audiencia del mundo, somos muy troles. Somos más troles que los estudiantes, es horrible. Me Ay, consta. otra vez ese chino molestando. Ay, Dios mío, no. Somos terribles. Bueno, en fin, el hecho es que si nosotros, digamos que ponemos todos nuestros esfuerzos en un aula o educando, pero pues también tenemos nuestras debilidades. Solamente que de pronto siendo docentes tenemos como la capacidad de ver en qué podemos mejorar constantemente. Eso me parece que es algo también fundamental de un profesor, saber aprender de nuestros errores y así ayudar a las otras personas a que aprendan de esos errores. Y también aprender de los estudiantes, ¿no? Digamos, Sí. no toda la gente es igual. Total. Uh-huh. Sí, y bueno, continuando ahí, entonces sí, ya con eso, por ejemplo, esa parte de los roles, esa parte de nosotros o de ellos, porque como tal son de los que nosotros aprendimos también. No nos digamos mentira, nosotros somos frikis por algo, ¿sí? Sí, Y obvio. esa conexión también nos las ayudaron muchos docentes o muchos maestros llamados
de nuestra infancia en cuanto a lo que veíamos en serie. Yo no sé si ustedes se acordaban cuando uno llegaba de la casa del colegio, no sé si ustedes tuvieron la bonitamente llamada Perubólica, que era Bolivisión y todas las cosas que daban Karina y Timoteo y ponían Dragon Ball Z, Sailor Moon, Caballeros del Zodiaco y todo. Y en Dragon Ball Z había uno de los, para mí, de los primeros maestros de todos, que era el maestro Roshi. Roshi. Sí. Que no era el Sí, mejor pues yo no ejemplo. me acuerdo yo no me acuerdo haber tenido perubólica, pero pues, lo veía, bueno, yo no me acuerdo, o sea, como cuando llegaba al canal, cogía la señal de antena, pero sí, lo vi. Fue el primer Vagamente. maestro de Son Goku. Sí, no es el mejor ejemplo, Ujú. No. hay que aceptarlo, pero digamos lo que, y por ejemplo ahorita en la última, no sabía decirlo, temporada, saga, no sé, lo de Super, Dragon Ball Super, bueno, sí, Ujú. en la última se vio otro rol más grande que era como ese ser que siempre les ponía tareas, perdón la palabra, odidamente fuertes y pesadas para unos niños, pero que al final le iban a dar como esa fuerza de voluntad que iban a tener pues ya en sus años más avanzados. Pues de maestros frikis, yo no me acuerdo cuál fue mi inspiración o el primer maestro friki que yo haya dicho como que, oh, wow, rol a seguir. No sé, a ver, lo pienso. ¿Alguno no tiene un maestro friki que lo haya inspirado de chiquitico? O que haya dicho como, por lo menos por gracioso, que diga, yo quiero ser como él. De chiquitico, no. Digamos, a mí me gusta Más de mucho el grande. anime. Y también tengo una maestra que se llama Izumi, es de Full Metal Alchemist, de los dos Full Metal Alchemist. Para los que no hayan visto Full Metal Alchemist, son dos niños que hacen saben alquimia, pero la alquimia tiene como ciertas reglas y no pueden quebrar unos tabúes, que es como, ¿cómo se llama eso? Alquimia humana. Sí, sino que pues ellos en su inocencia de niños la quiebran y pues vuelven nada y entonces en ese camino por tratar de recuperar lo que perdieron cuando rompieron las reglas, los tabúes, conocen a Izumi y pues Izumi como que no quería enseñarles al inicio, pero se dio cuenta que ellos querían aprender de ella porque ella era muy, muy buena maestra. Entonces pues les enseñó todo lo que ella sabía y ellos resultaron siendo como los mejores alquimistas más jóvenes de ese mundo. En serio, yo no alcancé a conocerla porque no dejé de ver Full Metal porque me dio mucha tristeza con lo del perrito y la niña. No. Obviemos ese tema, por Yo favor. después de eso ya no pude volver a ver Full Metal Alchemist. No, pero ya me acordé del maestro que me inspiraba, no era de nada animado, pero yo por él quería ser arqueóloga de grande, Indiana Jones. El profesor Indy Jones para mí fue el modelo Harrison Ford. a seguir. No, para mí era lo mejor porque era un profesor de universidad grande, así, pero también era aventurero, rudo, no, o sea, para mí me marcó. Y de hecho yo hasta 11 quería ser arqueóloga. Después me fui por otros caminos, pero para mí Indiana Jones fue el más, porque además no era el profesor aburrido que estaba ahí siempre dando clases, sino que era un aventurero, entonces como que, yo quiero ser así, no quiero ser un profesor aburrido. Espero que no sea una profesora aburrida ahorita. Y Brian, ¿cuál es ese profe? Pues difícil. Del mundo friki, digamos que he visto muchos maestros y es difícil decir quién porque pues digamos que siempre los que admiro son esos maestros de nuestros personajes principales en varias. Voy a irme como al estilo de Estación 9 3/4 de los profesores de Harry, más que todo digamos Dumbledore por ejemplo, que era este hombre que observaba todo y era una gran inspiración y tenía una muy buena conexión con nuestro personaje principal favorito. Digamos que de inspiración como tal, y voy a conectar un poquito con el capítulo anterior, y es mi mamá que es maestra. Digamos que era muy chévere cuando aprendía, digamos que ella me hacía pequeñas tutorías y era muy chévere aprender. Entonces digamos que eso me motiva un poco que más adelante de mi carrera, yo soy ingeniero mecánico, eventualmente yo quiero volver a un sitio, de pronto una universidad, y enseñar todo lo que aprendí en el mundo, practicando,
guerreando así el mundo de la industria y todo eso. Bueno, pero podríamos de Nice. pronto hacer una listica así pequeña. Ustedes me ayudarán, me corregirán. Digamos que hay diferentes programas y decir como un maestro de ese programa. Por ejemplo, Yo tengo habíamos uno. hablado. ¿Cuál? Yo tengo uno, y tú vas a entender esta referencia. Mi primer maestro, aunque de por sí no fue maestro, pero a mí la verdad sí me conectó mucho porque por eso es que mi nombre es Spike. Y por ese tipo de cosas, a mí me encanta lo que es el mundo friki y es Giles de Buffy la Cazavampiros. Ese hombre fue Claro. la parte de corrección de todo porque era como que quisiera ayudarte por toda mi vida a la personaje principal que es Buffy, pero no puedo porque al fin y al cabo tú tienes que aprender, pero aún así te enseño hasta donde yo pueda y siempre voy a estar contigo porque esa es la idea que yo quiero porque te veo como una hija. Ese hombre para mí, ese fue mi profe. Ese fue mi profesor de Sí. infancia, Qué buen total. maestro. Me conecto totalmente contigo. Sí. ¿Qué otros maestros? ¿De las tortugas ninja? Splinter. Splinter era un papi, él era el papá de las tortugas, es lo máximo. Y Además de era papá japonés. maestro. Papá maestro. Y además esa combinación, ¿no? Yo soy una rata, pero soy su papá de ustedes tortugas, porque sí. En Sailor Moon había maestros. No, tengo la referencia de la maestra que siempre le está gritando a Serena. Llegaste tarde siempre, tú siempre lo haces mal. Qué serena. Creo que no es el mejor. No es el mejor. La mejor Pero pues maestra. está ese tipo de maestro, ¿no? Que es como Sí. ese maestro que no... Pues, por ejemplo, en Harry Potter, el profe Lockhart era como ese maestro ahí. Dios mío, ese maestro. Olvidemos ¿Él a sí Lockhart, por existe? ¿Él sí existe? favor, olvidémoslo. O la Olvidemos a profesora Lockhart. Dolores Umbridge, ¿no? Era como... La peor. Conozco profesores así. Entonces sí está también esa contraparte de maestros que es como que uno no aprende nada de ellos o aprende a tenerles muchas paciencias como o aprende a no ser como ellos. Exactamente, aprende a no ser como ellos. Cuando Brian habló de Dumbledore, a mí personalmente me gusta de Harry Potter, mi maestro favorito y también uno de mis personajes favoritos es Lupin. Lupin para mí también fue un gran maestro. Lástima que no se hubiera podido quedar más, porque además se acercó a Harry y también comprendió su sensibilidad y de esa misma sensibilidad, de esa misma como tristeza que tenía Harry, lo ayudó a ser fuerte. Entonces lo ayudas como a superar sus miedos y por eso para mí es un super maestro. Es que además es el tipo de profesor que realmente mira cuáles son esos estudiantes como el más calladito y esas cosas cuando en una parte le dice a Neville pase al frente y enfrente le vea que usted también puede y como que lo motiva también, es muy chévere como profesor. Y que yo creo que la conexión entre Lupin y Harry fue que ambos tenían algo que cargar, ambos tenían como que ese peso encima de ellos. Y a mí, yo creo que ahorita que, sí, y ahorita que estoy leyendo con los chicos esos libros en plan lector, me gusta la parte en apenas se conocen. O sea, es tan calmado y a la vez, por más que por dentro hay una lucha interna, es tan calmado que es como que, después de un dementor, no hay nada mejor que un chocolate. Y uno es como, viejo, ¿cómo lo haces? O sea, yo en un día que estoy de malas, lo último que quiero hacer es hablar así. Sí. Es cierto. Y Snape, obviamente está Snape. Snape es ese profesor Es que que Snape... uno al principio lo odia porque es muy severo con uno y después severo. Dice, aprendí mucho de él, si no me hubiera presionado yo no hubiera hecho todo lo que hice. Es que me ha tocado porque sí he conocido como profes así como, ay, no lo soporto, molesta mucho, no sé qué, y después al final es como logré sacar un muy buen trabajo porque esta persona me presionó demasiado. Yo también tuve profesores así en el colegio. Me acuerdo especialmente de una profesora de química y una profesora de física, que las dos eran muy diferentes en cuanto a personalidad. La de química era muy amable, de pronto se acercaba más a los estudiantes, y la de física que era súper estricta, la recuerdo con una mirada así como que te mataba con los ojos, pero igual las dos desde esos dos polos opuestos siempre sacaban lo mejor de uno, tal cual como dijiste, Titania. Yo tengo dos profes que son de, yo siempre sacando a Percy Jackson en los podcasts. Está el profesor. Buena.
Está el profesor Kiron, que es bueno, pues en las leyendas es el que entrena a todos los héroes, pero pues en la saga como tal es el maestro de todos los héroes que llegan, los semidioses que llegan al campamento, y es el que presiona como a Percy a demostrar que él es más que el hijo de Poseidón. Y Yo no he leído Percy Jackson, perdóname, es el que hace Pierce Brosnan, o sea, yo solamente he visto las películas. Creo que sí. ¿Sí? Creo Bueno. que sí. Y está en su contraparte romana, que es Lupa, la loba, que es la que se encarga de cuidar a los semidioses de los dioses romanos. Y ella no tengo mucho que decir, porque ella es como toda, si sobreviven, aguantan, si no sobreviven, pues de malas. Okay. Si no sobreviven, se mueren. Sí, es como ya, nada que hacer. O sea, es que Bueno, según la filosofía de ella, es como tiene que tener la fuerza para sobrevivir, si no, no es un semidios digno. Entonces, nada que hacer. Que es como, de eso se trata también, hacer los rough. sino decirle o aprende o de malas se muere, porque pues si no aprendió, pues ¿qué va a hacer? Exacto. Igual eso pasa en la vida también. Si aprende, pasa, si no, no mentiras. La No, vida pues es como que un gran también- maestro. La vida, sí. Aprende, mijito, o se va por el abismo. No, mentiras, no, pues. Es que además, ahorita también el aprendizaje como tal también ha cambiado. O sea, no solamente se trata de conocer, de conocer, sino de comprender. O sea, ya no es como que tengo mucho conocimiento, sé esta fecha, sé este lugar, sino, bueno, ¿usted qué va a hacer ahora con eso, no? Exacto. Para mí ahí partiríamos con algo, no sé, o sea, ustedes saben que mi conocimiento en cuanto a Harry Potter es algo escaso y hasta ahorita lo estoy retroalimentando. Que por cierto estoy fantásticamente enamorado de eso y para mí uno de esos profesores que es como que si aprende bien, si no paila, pero a la vez es como que voy a hacer que usted aprenda porque eso es lo que yo quiero y sé que lo va a hacer porque puede lograrlo, pero aún así usted verá que yo creo que sería como McGonagall. Esa profesora a mí me encanta, no sé, tiene algo que yo leo algo acerca de esa mujer y esa actitud de tócame o mírame mal y tú no sales de acá, pero aún así es como que tenemos un cazador, muchachos, tenemos un buscador acá, tenemos aquí un buscador, listo, la mejor escoba para él. Aquí está el fan número 1 de McGonagall, Heber. Saca tu ¿Ah, sí? camisa de Es que McGonagall. McGonagall es profesora mamá. Exacto. Sí, Sí. Digamos que ella es rígida en eso de estar enseñándoles como literal, ella entra a un salón y todo el mundo se queda callado, pero al rato siguiente es como, es como, hey, como así que usted le gritó a Umbridge y todo eso, es como, sí, sí le grita y es como, siéntese como una galleta. Y se vuelve como una mamá de la nada. Sí, exacto. Es que además todo el mundo se sienta porque es McGonagall, o sea, es una mezcla entre un poquito de miedo y un poquito de respeto. ¿Quién no va a respetar a McGonagall? Es sí, la más. ahí sí, como Titania mete mucho a Percy Jackson, yo meto mucho a los cómics, como diría Iron Man, ¿qué es mejor, respeto o temor? Porque no ambos. Sí. Ella es el embodiment, la propia forma física de esa frase. Ah, Sí, McGonagall. te queremos, McGonagall. Te queremos. We love you. En Potter hay más profesores, bueno, profesores es que tampoco tan destacados. Bueno, ya mencionamos Fletch. a Severus. Fletch, no. Fletch es profe. Ah, No. Fletch, a mí de Flitwick. 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 Ah, Flitwick. Flitwick. Le El reitero, de no, soy malo con los Switch. nombres, ¿ok? Switch. A mí, Ah, háblenme de hechizos, te los conozco, pero de profesores, Flitwick, el enanito, ¿cierto? El enanito. Sí, 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 Ese sí, no. sí, Sí, sí. el de Ese, encantamientos. Él. Wingardium Leviosa. Yo Pues- creo que él es de los que, aparte de Snape, más, como que más tranquilidad o más, no sé, clases de yoga ha de tener. Clases de yoga. Él es muy calmado. Por eso, o sea, ese Sí. hombre para Sí. tener encantamientos cuando sale el mal o que algo termine saliendo que no debería salir o cosas así, yo creo que ese hombre debería llegar a su casa y hacerse un tecito de algo para relajar. Para Sí. mí no es memorable, no sé, no lo recuerdo. Pues sí sé quién, o sea, sé quién es, lo tengo supremamente presente, pero como que no sé más que ha hecho. Entonces, Digamos que no se destaca tanto en la historia, o sea, obviamente tiene sus partes
de heroísmo, llamémoslo, pero es como cuando lo mencionan o en clase que pues está enseñando, digamos que es muy practiquen, él es ese tipo de profesor y cuando no lo encuentra fuera de clases es como ese amiguito que uno ve pasando, es como hola y ya sigue caminando. Es como... Sí. A uno que recuerdo muchísimo y que además que he tenido profesores así, es a Vince, pues el fantasma, el de historia de la magia. Uy, Dios mío. No, ese que se sienta en la palabra y habla y como que sus estudiantes desaparecen del salón y solamente está él hablando. He tenido varios profesores así en la universidad. Era horrible. Este profesor que es como súper salido de todo, pero que es muy buen profesor, que es Firenze, el centauro. Claro. Que obviamente en las películas no salió, pero en los libros sí aparece y lo describen como es que como son los centauros, o sea, los centauros son como salvajes, son sabios pero salvajes. Firenze es como un centauro muy calmado y es como amigo de Dumbledore. Sí. Entonces usted le propone como no ven y enseñas a ¿qué? ¿Astronomía? Astronomía. No. ¿Sí? No, adivinación. ¿Quién? ¿Firenze? Sí, Firenze enseña adivinación. Yo pensé que era astronomía. Yo también, porque como describe en el salón, sí, okay. Como describe en el salón, es como todo de estrellitas y todo el cuento, pero sí, es de adivinación. Heber tiene la razón. Sí. ¿Quién más pues, por ahí? La profesora Trelawney. Pues también está Trelawney. Es como la profesora que uno es como... La zafada. Sí. Que también hay en un colegio, no puede faltar la zafada en un colegio. Sí. Pero zafada mal. Tú eres la zafada. Sí. ¿Qué? ¿Yo? Yo no soy la zafada. No. Sí, si en tu colegio no hay una profesora zafada, tú eres la zafada. Sí. ¿Cómo sería? Identifícalo, amiga. Pero bueno, digamos que sí, podemos hacer como los roles de profesores en un colegio. Está la zafada, está el estricto, está la mamá. Está la que sí tiene a alguien entre los ojos. Sí. No estoy hablando de Dolores. No, para nada, pero sí, obvio, siempre. Sí hay un profesor que es como que este chino lo voy a hacer perder, sí o sí. Sí, es cierto. Está el que no hace nada, o sea, el Lockhart. Sí. El vago. Está el humano, Lupin. ¿Slowhorn en qué entraría? ¿Slowhorn? El que les termina diciendo cuáles son las preguntas de los exámenes y las respuestas. Pero a los estudiantes. No, Slowhorn también es el. Exacto. Slowhorn es el que tiene los preferidos. Sí. Y esos son los que siempre izan bandera, esos son los que siempre... hay una salida a Mundo Aventura y solo pueden ir 4 estudiantes. Slowhorn los escoge. Estos. Es cierto. Y no sé, no se me ocurre otros. El papá, no te había hecho. No, sí. Moody. Moody. Yo creo que yo me iría por un Moody. O sea, yo creo que estoy entre ese campo, en el de... Si usted va a trolear, créame que yo le gano el troleo. Si usted me va a trolear, si usted me va a trolear, créame que ahí yo ya tengo 30 títulos y usted apenas va por el bronce. Bueno, todos los míos son oro. Pero también, bueno, es que no mentiras. El problema es que yo tengo es la visión de lo que Junior hizo acerca de Moody. Entonces, como que posiblemente él sí haya sido así o no. Además que él es ese tipo de profesor que es el de, como decía Spack hace un rato, entre mejor ser respetado que... ¿Se me fue la palabra? ¿Temido? Temido, sí. Él tiene un balance un poquito más de temido que respetado. Sí. O sea, dejarlo respetado para la gente que no molesta y el temido para los que sí. Sí, y métanse conmigo. Sí, yo creo que yo me iría por ese lado. O sea, porque que tú eres Moody. Sí, yo me iría por Moody total. En los exámenes los chicos hacen fiesta cuando yo no voy a ayudar al profesor del otro lado de inglés. Porque yo me quito las gafas y me quedo viéndolos, pero directamente a los ojos es como, no, profe, usted me intimida. Y yo que lo voy a intimidar, más bien responda.
Entonces sí, yo me iría por un Moodle, Uy, yo total. no sé cuál sería yo. Tocaría que alguno de ustedes fuera a una de mis clases con niñas de 4 y 5 años. La única que me ha visto en mi rol de profesora ha sido Tefa. Tefa, besitos. Hola, Ella, Tefa. Hola, Tefa. hola Tefa, ella me fue a ver, bueno, pues no estuvo en mi salón, pero sí me vio con bata y todo. Bueno, ya no uso bata, pero sí me vio con bata y yo, no, qué oso. A ver, está también Quirrell, que es como ese profe que se la deja montar por los estudiantes. Uy, sí, también hay de esos profesores. Sí, qué tristeza. Eso llega un momento en el que a uno de afuera como que le duele y es como... Sí. Sí, porque no se trata de poner como el orden por el orden y usted cállese, usted no se mueva, pero uno sí tiene estrategias para controlar el grupo sin crear terror. Y es muy triste ver cuando los chicos se la montan a los profes, es como, ay, pobrecito. Sí, a ver. ¿Cuál falta? Hook. ¿Qué más? Falta Hook, la profesora Hook. A Y la no la vemos de mucho, la de vuelo. vuelo. Pues yo así de lejos la veo como muy brava. Sí, un poco. También es como, háganlo ustedes, yo no les voy a... Sí, no, pues es Pues les como... voy a dar unos pasitos. No, es como, les voy a decir cómo hacerlo una vez. Y ustedes verán qué hace después. Ay, qué Si se terrible. cae la escoba y se muere, pues. Pero yo creo que, o sea, y mis respetos a J.K. Rowling por ese tipo de forma en cómo ella representa a esos profesores y también, no sé, puedo pecar de ignorancia y espero no hacerlo, pero esos roles de cada docente tiene mucho que ver también con lo que ellos enseñan, porque, por así decirlo, en la forma en la que yo enseño inglés y yo personalmente detesto que mis estudiantes escriban, yo quiero es que hablen. Entonces, por ahí los conceptos, anótelos, de resto, pongámonos a hablar. Y es diferente, obviamente, a matemáticas, que sí o sí tienen que escribir, o a comunicación o español, que sí o sí también tienen que escribir, y química, etcétera. Y filosofía también es más que todo, pongámonos a hablar acerca de esto y de lo otro, y de por qué una silla es para sentarse, etcétera, etcétera. Y como que también en los libros o en las representaciones que hizo J.K., muchos profesores, muchos maestros tienen esa personalidad también por la materia que enseñan. Sí, tienes razón. De hecho, yo creo que, y tocaría preguntarle a Jake, de pronto ella se inspiró en profesores que tuvo, y un profesor de historia lo planteó muy como que tiene que dar datos, y por eso es que Vince simplemente cuenta y cuenta datos históricos, entonces supongo que también lo planteó así. De pronto, si le preguntamos, bueno, y todos esos profesores fueron inspirados en algún profesor que tuviste en la vida real, de pronto ya lo han hecho, no sé si lo he leído, no lo he leído. Sí, no, ella a veces de uno que otro profesor habla de, no, para este personaje yo me basé en tal profesor que tuve en la vida. Ella habló, por ejemplo, del profesor Snape, que tuvo un profesor que tenía el pelo así como ella lo describe, todo grasoso, todo narizón, como feo, pero sí. En fin. Ñañara. Sí. Lo que iba a decir era que pues tiene razón Spike, digamos, no todas las materias son iguales, todo se tiene que enseñar de una forma distinta. Desde mi lado de ingeniería, pues digamos que sí hay lo que muchos profesores que me gustaron, que nos enseñaron era como, este es el concepto básico, pero usted entiéndalo ahí por encima y lo que tiene que hacer es aprender cómo aplicar ese conocimiento en prácticas y haga tales ejercicios y siga practicando y mire cómo funcionan las cosas, etcétera, etcétera. Y esa es como la dinámica que me gusta cuando hablamos, digamos, varios compañeros como, hey, no entiendo esto. Yo digo, es el momento, o sea, hablemos, estas cosas funcionan de esta forma. Entonces, basándonos en eso, tenemos que hacer lo siguiente y esto para que nuestras cosas funcionen, nuestra máquina funcione, etcétera. Claro, es que se trata de funcionalidad, o sea, si tú aprendes un montón de conceptos y contenidos y te dicen, bueno, ahora haga una máquina que funcione como, ¡cap! No funciona. Sí, que hay cosas que, por ejemplo, y ahorita para terminar tengo algo que se nos pasó por ahí de un personaje y es como que nosotros somos eso, una mera herramienta, nada más. O sea, yo lo veo como eso, porque a la final Sí. son también los estudiantes los que cuando sienten una conexión por algo,
buscan más de ese profesor o de esa profesora o de ese docente que está al frente de uno para saciar esa curiosidad que tengan. Si les gusta el internet, es como, profes, que vea, me vi tal cosa y no sé si este resumen o esta cosa que yo hice o esta canción o esta palabra está bien. Profes, que vea, yo estaba viéndome un video de tal científico que hablaba de esto y esto y esto, pero es que, ¿cómo así que no sé, el alcohol, yo no sé qué, con el éter de yo no sé cuántas, estoy diciendo babosadas para los científicos, excúsenme, pueden converger y yo no sé qué, unirse en una mezcla homogénea, bla, 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 etcétera, ¿sí? He visto, por ejemplo, en clase de artes, la profesora llega con una mano de ilustraciones, o cuando yo enseñaba el año pasado artes, uno llega con una mano de ilustraciones que a uno le regalan, simplemente de chicos que saben ilustrar, porque sí, o sea, es porque les gustó. Entonces, como que, profe, vea, hice esto que yo sé que a usted le gusta tal cosa, entonces lo hice, tenga, y uno es como, ¡wow! Cierto. Yo decidí ser profesora porque me gusta mucho que las otras personas aprendan, no por el sentido, por solamente por mí sentirme en el rol de profesora. Y una profesora que me marcó la vida fue mi profesora de primaria, que más que enseñarme cosas que ahorita no sé si recuerdo, simplemente me inspiró a ser mucho mejor y que yo lo puedo hacer. Entonces eso es como lo que quiero dejar en mis estudiantes y que una estudiante, por ejemplo, ahorita de 4 o 5 años, me haya dicho que ya no quería hacer la profesión de su papá, sino que quería ser profesora, fue como, qué cosa más linda. Inspirar, para mí un profesor es inspiración. Sí, sí, es más como que ayudar a que la persona que esté al frente de uno saque lo mejor de sí y que esa persona logre encontrar su llamado, por así decirlo. Sí, algo que le inspira, algo que le guste, algo que diga como, esto es lo que me gusta, quiero hacerlo aunque no tengo la ayuda. Viejo, si usted lo quiere, hágalo. Se va a estrellar, va a llorar, va a ser difícil, pero hágalo. Si usted siente que eso es lo suyo, hágalo, vaya por ello. Like. Y ahora Like sí, también. se nos olvidó alguien que aunque no sea maestro, y me conecto por ese lado porque era algo que yo le decía apenas empecé a trabajar como docente a Willow. Yo no estudié licenciatura en docencia ni nada de eso, pero y pues ya llevo 3 años en eso y estoy feliz. Y es alguien que se nos olvidó de Harry Potter y ese personaje es Rubius Hagrid. Uy, sí. Sí, cierto, bravo, aplausos para él. Ese hombre, aunque no fue profesor, sí también lo fue, porque con humildad, con respeto, con cariño, con amor, enseñó más allá que una materia o que un concepto o que una idea, sino enseñó como tal a respetar, a querer, porque él cuidaba el bosque, él era el guardabosques, él cuidaba las criaturas mágicas y se le salían a veces palabras que no debía, cosas que tenía que guardar y era como, por favor, Hagrid, te lo pido, cállate. Sí, el profesor empírico. Exacto. De esos también hay muchos. Y ese tipo de cosas es de los que a mí también me llegan mucho por eso. Y yo por eso le guardo mucho cariño a Hagrid por ese tipo de cosas, porque él como que supo llegarle a los estudiantes que eran y con esos fue con los que se quedó. Y ese tipo de cariño, ese tipo de estancia con ellos fue la que ayudó también a que ellos fueran fuertes. Sí, él fue el profesor que, más que enseñar sobre las criaturas, enseñó a amar la naturaleza, o sea, como ver desde su propia perspectiva de, miren esto tan bonito, aprendan de él, conéctense con él, etcétera, etcétera. Bravo, Hagrid. Te queremos, Hagrid. Te queremos, Siempre en Hagrid, nuestros te queremos. corazones. Sí. Bueno, ¿alguien más tiene algo por apuntar? Es el profesor que nunca falla, nunca nos falta, y es el profesor Superó, aquel que algunos en nuestra infancia pasamos a ver los canales. Sí, profesor. Lo amo ese hombre. No, yo casi no a mí casi no me gusta, pero más como por algo mío, porque la frase con la que termina, que bajamos los índices de ignorancia un poquitico, yo sé que ignorante no quiere decir necesariamente algo feo, pero para mí en ese contexto siento que es como llamarle a la gente ignorante, es como por debajearla. Pues no todos conocen mucho de ortografía, pero no sé, siento que no, o yo lo percibo así, no sé si tengo como un conflicto con eso, como que uno siempre está aprendiendo, entonces no hay por qué decirle a alguien ignorante, entonces no me gusta. Fuerte, nunca lo había visto por ese lado.
Sí, yo tampoco. Bueno, es solamente mi percepción personal, queridos. Pues a mí solo me quedan las enseñanzas, ¿no? Como Sí. Sí, no, aprendí. Yo no también me aprendí veía muchísimo. atacada. No sentí Yo que era aprendía para mí, muchísimo. pero sé que era para mí. No, ni siquiera para mí, porque bueno, yo también aprendí muchísimo, pero igual, digo, como que siento que no era la mejor manera de decir que habían aprendido algo. De pronto Sí, es hubiera cierto. terminado como, aprendiste hoy un poco más. Sí, puede ser, es algo más positivo, ¿no? Porque pues como lo ve Willow, sí es ese tema de que algunas personas sí pudieron haberse sentido atacadas porque les dijeron ignorantes. Pero gracias a ese programa dejaron de ser un poquito menos ignorantes. Sí, Ok. la dualidad, sí, la dualidad como tal de es que de por sí es ignorancia, aunque no me por debajé por serlo, pero sí, es ignorancia. Sí, es ignorancia, claro. Ignorancia es no saber algo. Pues es también el hecho de que uno no quiere aprender algo, ¿no? Es como, No yo sé que yo no sé necesariamente. eso y Bueno. no me niego y todo eso, no sé. No, pues es Sí, como yo la veo. El debate. en ese contexto de esa serie sí sucedía mucho eso. Ahorita ya es distinto, ahorita sí se puede decir que uno sí quiere aprender, pero digamos lo que para esa época, por así decirlo, en ese momento, en ese contexto de esa serie, como muchas series, como muchos libros, por ejemplo, sí era más que todo se estaba viendo mucho, que yo no quiero, que para qué, que por qué esto, que por qué lo otro. Entonces sí era más una estancia de no querer. Ya después nos empezamos a meter por otro lado y fue como que, es que no es tanto que no se quiera, sino que se quiere, pero no se puede, o cosas así. Pero sí, o sea, total, ese personaje bien o mal que haya sido, sí ayudó mucho sobre todo al modismo colombiano de hablar. Por cierto, para las personas que no lo saben, es que nos encarretamos rápido en este personaje porque para nosotros que ya tenemos una suficiente edad, el profesor Superó es un personaje colombiano que vendía mariscos, creo, para los Uy, no que... sé. Sí, o sea, vendía De comida de mar de porque la venía zona de la costera costa. colombiana. Sí, Sí. exactamente. Y este personaje pues tenía cevichica a una compañera, a una señora ya también negra, hermosa. Lo digo porque para mí toda la gente negra es hermosa. Entonces, ellos cuando había algún programa de televisión de políticos o alguna cosa que ellos estuvieran viendo o escuchando y alguien hablaba mal, alguien decía como redundancias o algo así, ellos se vestían como el profesor Supero y el y Superhéroes. Cevichica. Sí, los superhéroes y vámonos al Cevitractor o cosas así, algo de mar tenía que ver y se Sí, iban para allá. todos los transportes eran muy raros, era como, vamos, súbase al arroz con coco y camarón, no sé qué, algo así. Era re loco. Porque creo que todavía sigue. No Reloj sé. comen. Y llegaban a ese lugar y solucionaban ese problema de léxico, Lingüístico. lingüístico. Y Muchísimas también gracias. histórico. Ah, Cuando, sí. Ah, sí, a cuando través de la salió historia. el 20 de julio, sí, sacaban como pequeños capítulos de historia de Colombia y todo eso. Oh, la, la. Y viajar como en el Esa es tiempo o nueva. algo así. Era muy loco. Sí, yo los vi porque en la universidad me los pusieron a ver. Ah, sí. Ah, no. Pero No, que yo yo. los haya visto ahí en el canal 13, no. Era en Canal 13. Uy, cuánta Sí. vejez. No sé si ahora lo pasan por Señal Colombia. La verdad, ya no sé dónde lo pasan. No sé si todavía está. Creo que sí, pero yo creo no que sé. está en Netflix. Búscalo. ¿Se imaginan? Maratón del profesor Maratón de Superman. profesor. Para ¿Sigues, La todo pesadilla. para todo ¿Sigues el ahí? mundo, desde Colombia, profesor superó en Netflix. Temporada 10. Sí. Sería muy gracioso. Ay, no. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, a Willow, a Spike, a Hebert Gracias. por participar en este podcast. Lo hicimos especialmente para felicitar a todos los profes y a los que están aprendiendo a ser profes.
que no están solos. Que es un hermoso mundo y hermosa que profesión. continúen en esa gran labor. Sí, que es una gran labor y que el 15 de mayo es el día del profesor, les dejo mi dirección aquí, recibo regalos, gracias. Y Spack también. Sí. Ya para cerrar, ¿qué iba a decir? Ya. Síganos en nuestras redes sociales y pueden escucharnos en Spotify, en Google Podcast, en iTunes y en YouTube también. Sí, gracias, Hebert. Muchas gracias por invitarnos. No, Muchas gracias, Titania. Muchas gracias, Heber. Muchas gracias, Wii, por estar el día de hoy con nosotros. Y bueno, chicos, sigan entonces con todo lo que se sigue viniendo de Estación 9 3/4. Próximamente más y más programas para todos ustedes. Feliz Día de los Maestros, feliz Día de las Mamás, atrasadito, pero con todo el amor y con todo el cariño. Y muchas gracias nuevamente. Éxitos. bueno, chao, que estén bien. Chao. Mil besos, Chao. mil besos, mil besos. ¿Dejo de grabar? Sí. ¿Ya puedo dejar de sonreír? Ay, pero qué bárbaro. Ay, pero qué bárbaro, me duelen los cachetes, los tengo entumidos. Bueno, ya dejo de